Bendiciones, hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Para que voy a aguantar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar para iniciar esta jornada, esta prédica que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Gracias, Señor, por esta bendición. Gracias, Señor, por este privilegio que me has dado, Señor, de compartir tu palabra. Úsame, Señor, como ese instrumento útil que solo puedo ser en tus manos. Fluye, Espíritu Santo, a través mío, para que la palabra que tú quieres llevar a tu pueblo, mi Señor, caiga en tierra fértil, Señor. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos espirituales, para que esta palabra no solamente sea oída, sino sea puesta por obra y podamos dar frutos al 60, al 30 y al 100 por uno. Te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Reconocemos, Señor, que sin ti no somos nada. En Cristo Jesús, amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor y recibamos a las personas que se van a conectar en las distintas plataformas, en nuestras redes sociales, el día de hoy o en un futuro. Bienvenidos a todos. La palabra que el Señor trajo hoy obviamente es respecto a la oración, a este momento que estamos teniendo todos los miércoles, en el cual no solamente lo tenemos que tener aquí, cuando nos reunimos como el cuerpo de Cristo para adorar y para orarle al Señor, sino que cada uno lo tiene que tener en su casa, ¿verdad? Y hay muchas veces que nosotros, la religión nos ha puesto una imagen del Señor, de Dios, ¿verdad? Hay muchas veces que las religiones le pone a uno como que Dios es esa persona que castiga si uno no hace lo que Él quiere, ¿verdad? O lo que Él lo manda hacer. Si bien el Señor es tardo para la ira, no quiere decir que Él no tiene ira con nosotros cuando hacemos ciertas cosas, pero es rico en misericordia. Entonces, ¿cómo vemos a Dios? ¿Lo vemos como esa persona que castiga, ese Dios que castiga, o lo vemos como ese Padre celestial, como ese Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, el cual cualquier cosa, cualquier necesidad por la que estemos pasando, el Señor nos la puede solucionar siempre y cuando nosotros vayamos a Él con ese corazón humilde, con ese corazón quebrantado, dándole la posibilidad a Él de que nos ayude, de que nos saque, que nos dé esa mano que necesitamos para salir adelante. El Señor es fiel, el Señor nos ama con ese amor ágape. El Señor nos ama con ese amor incondicional. Nos dio a su propio Hijo para que nosotros seamos salvos cuando lo aceptamos como nuestro único Señor y Salvador. El Señor también, cuando tuvo el encuentro con la samaritana, el Señor le dijo que el agua que ella estaba sacando de ese pozo le iba a volver a dar sed. En cambio, el agua que Él ofrecía era un agua viva, un agua que saciaba y que daba vida eterna. Esos ríos de agua viva que fluyen cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor como único Señor y Salvador y nos mantenemos pegados a Él. Adán y Eva, cuando el Señor les dijo que no comieran de ese árbol, ellos tenían todo el Edén para comer, para pasearse por ahí. Era de un solo árbol que no tenían que comer, del bien y del mal. Entonces Eva, como sabemos, Eva comió y vio que no le pasó nada y lo invitó a Adán y Adán también comió. Y en su momento vieron que no había muerte, pero obviamente no había muerte física, pero sí había muerte espiritual. Entonces, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando nosotros no tenemos esa intimidad con el Señor, no es que vamos a morir físicamente, sino que nos vamos secando interiormente. Nuestro espíritu se va secando. ¿A quién le gusta el mango? ¿Verdad? Qué rico que es el mango. Yo el mango lo vine a conocer acá porque en Argentina el mango no existía, por lo menos hasta que yo vivía allá. Seguramente ahora hay importación de mango, pero el mango no existe en Argentina. Por el frío que hace no existe el mango. Entonces vieron que hay mata de mango y mata de mango. Está la mata de mango esa que está así que rebalsa, que incluso tiene esa rama que le cae al vecino, ¿verdad? Y que el vecino también goza de esos manguitos. Entonces esos mangos
¿Por qué es que esa mata está tan repleta de mangos? Porque el dueño de esa mata la riega, la fertiliza, ¿verdad? La poda. En cambio, después está la otra mata de mango que la pobrecita tendrá 3, 4 mangos que a uno le da hasta pena ir a arrancar esos mangos porque dice, la dejo repelada la pobre mata y no tengo para dónde salir corriendo. Entonces, esos somos nosotros. Si nosotros nos alimentamos con ese agua viva que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a ser como esa mata de mango que tiene mango para dar y para consumir uno y para regalar. Esos son los frutos del Espíritu. Cuando el Señor viene a morar en nosotros a través de su Espíritu Santo, nosotros empezamos a dar frutos. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué mata de mango quiero ser? ¿La que está toda pelada o la que realmente da frutos para no solamente nuestro beneficio, sino para el beneficio de nuestros hermanos, de nuestro prójimo? Fíjense lo que dice Juan 7, 37 al 39. Juan 7, 37 al 39. Ahí está. Ríos de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeren en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Entonces el Señor nos invita a tener esa oración, a tener esa intimidad con Él, a escudriñar la palabra, a que ese río de agua viva fluya a través nuestro. Nosotros, al estar pegados, el Señor nos dice que Él es la vid y nosotros somos esas ramas. Y si nosotros nos despegamos de Él, no estamos en comunión con Él, nosotros no damos frutos. Nuestro carácter no va a florecer, nuestro carácter no va a ser moldeado. Entonces debemos ser esos discípulos del Señor, no solamente creyentes. Debemos ser esos discípulos que demos muchos frutos agradables al Padre. Entonces nos vamos a preguntar a ver qué es orar. Si uno dice orar, porque uno puede decir que es orar, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué es orar? Se puede preguntar qué es orar. El orar es hablar con el Padre, es tener esa cita con el Señor, es tener esa comunicación, así como nosotros hablamos con nuestros hermanos, con nuestros parientes, con nuestras parejas, con nuestros hijos, ¿verdad? Es tener ese momento, porque yo creo que todos pasamos varias veces del día, o varios minutos, tal vez horas, mandando memes, mandando reels, ¿verdad? En el teléfono. Y por ahí muchas veces perdemos tanto tiempo y no tenemos esa intimidad con el Señor como la deberíamos tener. Porque si bien todo lo que ha avanzado la tecnología es muy buena, pero mandemos esos reels, mandemos esos memes, pero mandemos la palabra del Señor. Usemos las redes sociales para esparcir la palabra, para mandar ese mensajito, para que esa persona, porque usted se lo manda por ahí a una persona, pero esa persona se lo va a mandar a otra, y esa se lo va a mandar a otra. Entonces así hacemos esa red en la cual la palabra del Señor es compartida. El orar es tener esa cita con Dios. Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Alguno de ustedes ha estado en un avión? Creo que sí, ¿verdad? ¿Se han tenido que quedar sentaditos en el avión porque al piloto no le dan el ok para despegar? Por X causa, puede ser porque no hay una pista obviamente disponible para que despegue, o porque hay mal tiempo y del otro lado, donde uno tiene que aterrizar, tampoco es bueno, no, el clima no favorece para que se pueda ir y aterrizar ahí. Entonces, para hacer un paralelismo, el Señor, Dios, es el piloto de ese avión y nosotros somos esa torre de control que le da el ok, ¿verdad?, al avión para que despegue o aterrice, porque el piloto del avión no se manda ni a despegar ni a aterrizar sin que la torre de control le dé el ok. El Señor es lo mismo, el Señor nos anhela a nosotros, nos anhela celosamente, pero Él nos respeta. Y Él espera que nosotros le demos ese ok como para ir y acercarse a nosotros, ¿verdad?
Y nosotros mismos somos los que ponemos la velocidad. Si nosotros caminamos hacia el Señor va a caminar hacia nosotros. Si nosotros corremos hacia el Señor va a correr hacia nosotros. Entonces todo depende de nosotros. Todo depende de la velocidad que nosotros pongamos, de esas ansias que tengamos de seguir conociendo al Señor, de seguir escudriñando su palabra, que el Señor nos siga revelando sus misterios, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Dice, el orar es entregar y descansar en el Señor, es descargar nuestras cargas en el Señor, esas preocupaciones que tenemos, esas cosas que por ahí nosotros no le vemos salida, no sabemos cómo hacer para solucionarlo, porque muchas de las veces nosotros nos acercamos al Señor cuando ya estamos con la soga al cuello. En vez de acercarnos diariamente a Él, tener esa comunión, esa intimidad con el Señor, nos acercamos como dando ese manotazo de ahogado, ¿verdad? Fíjense lo que dice Primera de Pedro 5:7. Cari, si me pones la fotito, me estoy copiando el pastor Roberto con la fotito. Cuidado, pastor. Mira, dice, Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, fíjense la mochilita que lleva la ovejita, que esas ovejitas somos nosotros. Dice, miedo, por si no se llega a leer, estrés, preocupaciones, dudas, ¿verdad? A eso le podemos agregar ansiedad, le podemos agregar enfermedad, le podremos agregar finanzas, lo que usted le quiera agregar a esa mochila. Entonces uno va, le ora al Señor, le pide al Señor que le indique el camino. Entonces cierra la oración en el nombre de Jesús y donde se va a levantar dice, ¡ay, pará! Me olvidé la mochila. Y agarra, vuelve la mochila y se la cuelga otra vez. Déjeme decirle, mi hermano, que usted oró, sí, le oró al Señor, pero se trajo la carga. No descansa en el Señor. Eso es la oración, es descansar en el Señor. Cari, si me pones la otra foto, pastor, lo combatí hoy. Le gané con la fotito. Mira, cuando uno entra en él, entra así como el gatito. ¿Viste? Ese gatito así chiquitito, como que entra uno todo así, todo con que no sabe para dónde va a salir corriendo, que no sabe por dónde le entra el agua al coco, como quien dice. Entonces uno no sabe cómo va a solucionar. De pronto está esa renta que hay que pagar o esos biles que hay que pagar y uno ve la cuenta del banco que no está ni siquiera en rojo, está en morado la cuenta del banco. Entonces dice, ¿y cómo voy a hacer? De pronto algún familiar o un hijo que puede estar perdido y uno le ora al Señor creyendo que Él lo va a hacer, pero cuando uno sale de ahí es como que sigue maquinando, o sea, no deja esa preocupación en manos del Señor. Cuando uno acude al Señor con la ansiedad, con las cargas, con los miedos, con lo que uno ve que no tiene solución, que uno no puede hacer nada, y después recurre al Señor porque es imposible para uno poder solucionarlo, uno no sabe cómo hacer. Pero si uno después de eso sale con la misma preocupación, no descansa en el Señor, no hizo nada. En cambio, si uno descansa en el Señor, uno le dice, mira, Padre, o sea, no sé cómo voy a hacer esto. Vamos a ponerle en la parte financiera, en la parte de pagar algo que uno sabe que no llega, que no tiene de dónde sacar el dinero. Le dice, Señor, tú conoces mejor que yo cuánto tengo en el banco. Y tú sabes que esto a mí es imposible. Lo dejo en tus pies, tú sabrás cómo lo solucionarás. Entonces ahí sí uno sale así, sale como el león. ¿Por qué? Porque descansó en el Señor, dejó esa carga en el Señor. Entonces, para eso es la oración, para que esa carga que uno lleve cambie de hombros. Uno se saca esa mochila y esa carga va a cambiar de hombros. Si usted se la vuelve a calzar, olvídese que ahí no va a descansar en el Señor. La oración es golpear, es salir a buscar lo que uno no tiene, ¿verdad? Y uno cuando de pronto golpea, no puede golpear una vez. Uno debe golpear varias veces. Esa oración es golpear el cielo con las manos para que las puertas se abran. El Señor es rico en misericordia y cada vez que nosotros
vamos y oramos y le pedimos con ese corazón agradecido, con ese corazón humilde, con ese siendo manso y humildes de corazón como nos manda nuestro Señor, ¿verdad? El Señor a uno lo escucha. Y aparte de todo eso, uno no solamente debe pedirle al Señor, porque para pedir somos todos buenos, pero para agradecerle al Señor, hay veces que no somos tan buenos. Ustedes vieron que cuando se acerca un hijo, uno como padre sabe cuando viene el hijo a acercarse a uno, con qué intención viene. Entonces, si nosotros que somos simples mortales ya sabemos con qué intención viene a acercarse, ¿qué más el Señor? Él nos conoce, ¿verdad? Y Él es omnisciente. Entonces, no es solamente para pedirle al Señor, sino para agradecerle. Nosotros tenemos el privilegio el día de hoy de estar acá, de estar en su casa, aprendiendo de su palabra, edificándonos en Él. Cuando hay tanta gente que está perdida en las drogas, en el alcohol, hay gente que está en países donde la palabra no puede ser predicada. Y nosotros estamos acá, teniendo el privilegio con el Señor que Él nos está ministrando el día de hoy. Entonces, no es solamente cerrar la puerta del cuarto, eso sí, obviamente lo tenemos que hacer, pero al Señor podemos estar en intimidad con Él diariamente, a cada momento, como dice su palabra, orad sin cesar, no solamente que se reduzca a esos 5, 10, 15 minutos, media hora, una hora diaria, sino en todo momento. Al Señor uno lo debe buscar y adorar en todo momento. El Señor Jesús nunca nos mandó a hacer algo que Él no haya hecho primero. El Señor nos mandó a amar a nuestro prójimo, ¿verdad? A nuestros amigos y a nuestros enemigos, aquellos que no nos caen tan bien. ¿Por qué? Y Él lo hizo primero. Cuando esas personas que lo crucificaron, esas personas que lo maltrataron, que lo despreciaron, que se burlaron de Él, que lo azotaron, el Señor en la cruz les dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor no nos manda a nosotros a hacer algo que Él no haya hecho antes. Y eso mismo es con la oración. El Señor no nos dice que tengamos intimidad con Él sin que Él lo haya hecho antes que nosotros. Jesús, Dios hecho hombre, durante todo el Evangelio, el Nuevo Testamento, dice: y Jesús se retiró a orar. Y el Señor se apartó a orar. Y Jesús estaba orando. Entonces, si el Señor, Jesús, Dios hecho hombre, se apartaba a orar, ¿no lo necesitamos más nosotros? Si Él, siendo Dios hecho hombre, se apartaba a orar, y nosotros es como que lo necesitamos el triple, elevado a la enésima potencia. Y los discípulos veían que las oraciones del Señor, lo que el Señor le pedía al Padre, eran respondidas. Y mírense si no eran respondidas, la cantidad de milagros que el Señor hizo. Puso agua y se convirtió en vino. Ciegos, paralíticos que ha sanado, leprosos que sanaba el Señor. Con 3 panes y 2 peces, el Señor lo alzó, le agradeció al Padre y dio de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces, claro, los discípulos decían: hello, qué barbaridad, cómo el Señor, el Padre, lo respalda. Entonces, en Mateo 6 tenemos que los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Porque ellos veían que el Señor tenía esa intimidad, Jesús tenía esa intimidad con el Padre y sus oraciones eran respondidas. Entonces le dice: enséñanos a orar. Y ahí en Mateo 6 es donde el Señor tenemos el Padre Nuestro, donde dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Y no queda nada más que en eso. Después de eso, el Señor Jesús nos dirige con 3 acciones que debemos tomar en cuanto a la oración. Y eso está en Mateo 7, del 7 al 8. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad
y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedid, buscad, llamad. Ese es el título de la prédica. Pedid, buscad, llamad. Son 3 acciones que el Señor nos manda a hacer para que las ventanas y las puertas de los cielos se abran a nuestro favor. Entonces, el primer nivel de la oración, que es lo que el Señor nos enseña, es el pedir, ¿verdad? Cuando nosotros le pedimos al Señor con humildad de corazón, es porque le estamos queriendo decir al Señor: Señor, yo solo no puedo, yo te necesito, yo dependo de ti. Yo no puedo no le encuentro solución, no sé por dónde salir corriendo en esto, sea lo que habíamos hablado, lo del tema de las finanzas, algún problema personal, algún problema con los hijos, algún problema con el cónyuge, ¿verdad? Algún problema, el buscar trabajo, la situación que sea que uno tenga, ¿verdad? Entonces uno se humilla ante el Señor y le pide. Y el Padre es un Padre que da con ese amor ágape, ¿verdad? Si el Señor no lo dudó un momento para que nosotros podamos tener esa comunión y esa comunicación con Él nuevamente, no lo dudó un momento en mandar a su Hijo para que diera su vida por nosotros. Entonces, ¿cuánto más el Señor no nos va a dar eso que le pedimos con humildad de corazón? ¿Verdad? Nosotros le demostramos que dependemos de Él. Y el Señor conoce nuestro corazón. Y Él, cuando uno le pide con humildad de corazón, el Señor nos da esas cosas según y conforme a su voluntad. Hay muchas veces que nosotros le pedimos, ¿verdad? Y el Señor no nos da eso que le pedimos. Hay veces que le pedimos algo y ahí automáticamente el Señor como que acciona. ¿Por qué? Porque ahí ya no había nada que madurar o estaba dentro de la voluntad del Señor. Cuando el Señor nos dice que no, entonces es porque eso que le estamos pidiendo nos va a perjudicar, no nos va a hacer bien. Y cuando el Señor nos dice que esperemos, porque el Señor es sí, no y espera. Nosotros debemos madurar en algún área de lo que le estamos pidiendo, nosotros debemos madurar. Y nosotros también lo hacemos mucho con nuestros hijos, porque hay veces que nuestros hijos nos piden cosas y nosotros sabemos que si se la damos, en vez de hacerle un beneficio o ayudarlo, lo estamos perjudicando, ¿verdad? Entonces, el esperar del Señor es el madurar en ese área. Entonces, debemos preguntarle al Padre: ¿en qué tengo que madurar? ¿Por qué todavía de pronto esto que te estoy pidiendo no se da? Esperar con fe, ¿verdad? Y con paciencia. Esperar con esos 2 frutos del Espíritu. Con fe, o sea, pedir con fe, y esperar con paciencia hasta que el Señor dé el ok o diga que sí, ¿verdad? Y mientras tanto nosotros debemos seguir pidiendo, seguir clamando, seguir intercediendo, ¿verdad? Con el Padre. Mateo 21, del 18 al 21. Ahí va. Como no tengo aquel prendido, entonces no sé si está. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Entonces nosotros debemos pedirle al Señor en oración
con fe y creyendo que el Señor nos va a otorgar eso que le estamos pidiendo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces, la primera acción que nos manda a hacer el Señor es pedir. La segunda es buscar. El pedir es algo pasivo, uno pide y espera. En cambio, el buscar, uno tiene que tomar acción, ¿verdad? Tiene que buscar, tiene que empezar a buscar, a accionar. Entonces, esa es la segunda, uno tiene que empezar a buscar. ¿Y buscar qué es lo que vamos a buscar? Primeramente vamos a buscar el rostro, ¿verdad? Buscar la voluntad del Señor, buscar la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a buscar las cosas del Señor. Porque ¿a quién no le hubiera gustado caminar con el Señor? Haber estado presente cuando el Señor estaba acá en esta tierra. ¿Verdad que hubiera sido lindo, verdad? Estar ahí sentado mientras el Señor predicaba. Me estar yo, que estuviera el Señor ahí predicando. Entonces, eso hubiera sido maravilloso. De verdad que tiene que haber sido una experiencia espectacular. Pero el Señor nos dijo, les dijo a sus discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque les enviaré a ese consolador, a ese poder de lo alto. Entonces nosotros muchas veces no tomamos conciencia que al ser bautizados en Espíritu Santo, Dios está acá, está en nosotros, está en nuestro espíritu. Y si bien hubiera sido hermoso caminar con el Señor y escuchar al Señor, pero nosotros tenemos a Dios adentro nuestro cuando somos bautizados con el Espíritu Santo. Y al tener a Dios dentro de nosotros, entonces ya ese viejo hombre ya no existe, porque todas las cosas son hechas nuevas. Y a través de ese Espíritu Santo es que nosotros vamos a fluir, ¿verdad? A través de ese Espíritu Santo es cuando nosotros vamos a buscar, vamos a tomar ese accionar, ya no vamos a ser nosotros, va a ser el Señor accionando a través nuestro. Cuando el Señor le prometió a Josué, ¿verdad?, que todo lo que pisara la planta de sus pies iba a ser de él. Pero a Josué no le dijo, bueno, Josué, todo lo que vos pises va a ser tuyo. Dijo, bueno, andá, sentate en la tienda a tomar unos mates. El Señor no le dijo. ¿Qué le dijo Josué? Esfuérzate y sé valiente. Escucha lo que te digo, esfuérzate y sé valiente. O sea, el Señor lo mandó a accionar, lo mandó a hacer algo. Vamos a ponerle que cualquiera de nuestros niños nos pide algo, ¿verdad? No sé, una computadora. Y todavía falta para que termine el ciclo lectivo. Entonces viene y le pide una computadora, lo que sea que quiera, ¿verdad? Entonces él vino y pidió. Entonces nosotros como padres le decimos, ok, yo te voy a dar la computadora, pero para tener esa computadora, lo que vas a tener que hacer es traerme todas A en el reporte del final del año. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer ese hijo nuestro para obtener esa computadora? Tiene que accionarse, tiene que quemar las pestañas para tener todas las A final del curso, ¿verdad? Entonces, eso mismo somos nosotros. Nosotros le pedimos al Señor, pero hay muchas cosas que nosotros tenemos que accionar para que eso que le estamos pidiendo al Señor sea otorgado. ¿Y el accionar en qué? En oración, en escudriñar la palabra, ¿verdad? En adorarle al Señor, en compartir la palabra del Señor con otros, ¿verdad? Entonces, ese es el segundo paso, es buscar, es accionar, es tomar en acción, buscar el rostro del Señor. También debemos buscar la voluntad del Señor, porque muchas veces nosotros queremos que el Señor haga las cosas como nosotros queremos. Y tal vez esa no es la voluntad del Señor. El Señor no quiere que eso sea así. Y nosotros debemos aceptar la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Y nosotros no sabemos si nosotros vamos por este lado, queremos accionar por acá y el Señor nos dice, no, por ahí no es por acá. El Señor de algo nos está protegiendo. El Señor por algo no quiere que vayamos por ahí.
porque nosotros vemos el árbol, pero el Señor ve el bosque. El Señor ve todo el panorama. Y de pronto eso que a nosotros nos está afligiendo el día de hoy, nos está preocupando el día de hoy, Él ya lo tiene recontra solucionado. Porque lo tiene recontra solucionado el Señor. Pero uno se afana. Entonces ahí es donde tenemos que pedir con fe, accionar, pero esperar, pacientes en el Señor, descansando en el Señor. Y cuando hacemos eso, ese shalom, ese fruto del Espíritu que es la paz, va a estar en nosotros. Entonces es bien importante que nosotros esperemos siempre en el Señor. ¿Por qué debemos profundizar en la Escritura? Debemos orar, estar pegados en el Señor. Porque a medida que nosotros vayamos teniendo mayor intimidad con el Señor nos va a ir madurando en nuestra fe. Nos va a ir moldeando en nuestro carácter. El Señor nos va a ir revelando más de los misterios de su palabra. Muchas veces a nosotros nos cuesta, por no decir todos los días nos cuesta, arrastrar esta carne a orar, arrastrar esta carne a escudriñar la palabra, ¿verdad? Es más fácil distraerse en el teléfono que ir a buscar y escudriñar la palabra del Señor. Pero ¿qué tal si el día de hoy ponemos a Dios en primer lugar y cuando nos levantamos en la mañana, más allá de agradecerle por permitirnos abrir los ojos, agarramos la palabra del Señor, nos ponemos a orar al Señor, nos podemos adorar al Señor, pero no solamente en ese momento, en todo momento. Orad sin cesar. Entonces, cuando vamos en el carro, acá en Miami, que esas carreteras se ponen tan lindas a las 5 de la tarde o a las 7 de la mañana cuando uno viene para acá, para el trabajo, que por ahí lo que uno se demora un domingo, por ahí se demora media hora, en día de semana es 1 hora y media de viaje, en la misma distancia. No es que se agranda la distancia, no, es la cantidad de carro que hay en Miami. Entonces, ahí adorarle al Señor, poner una adoración, ir orando con el Señor, ir escuchando la palabra del Señor, porque hay una aplicación donde usted, obviamente no se va a poner a leer en el carro mientras va manejando, escucha la palabra del Señor y el Señor en esos momentos le va ministrando. A través de muchas veces, mientras vengo manejando para acá en la mañana, hay adoraciones que yo las he escuchado un montón de veces, pero ese día el Señor ministró a mi corazón. Y ese día el Señor me quebrantó. Y yo veo, me quebrantó, estoy llorando así, deben ver los de al lado mío, en los carros que se ponen al lado mío, decir, esta pobre mujer lo que le pasa. Y yo me vengo gozando con el Señor ahí, quebrantada y bueno, ahí gozando con el Señor. Entonces adorarle en todo momento, buscar al Señor en todo momento. Mientras manejamos, mientras nos bañamos, mientras cocinamos, al Señor no le importa que usted cante en la ducha, mientras le adore así, no importa, el agua no se va a cortar. Al Señor le encanta que usted le cante, que usted le adore. Entonces hay que estar bien acá arriba. Entonces para el grupo de alabanza, nosotros podemos cantarle al Señor y adorarle en todo momento. Salmos 24:6 dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Eso quiere decir, espera, medita en el Señor, espera en el Señor, ¿verdad? Cuando nosotros entramos en esa intimidad con el Señor, dejamos de ser siervos para ser amigos. Ustedes se recuerdan que el Señor les dijo a sus discípulos que ellos ya no eran más siervos, que ellos eran amigos, porque Él le había compartido todo lo que el Padre le había hablado a Él. Entonces, dejemos de ser siervos y seamos amigos de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos revele esos misterios, que nos abra ese entendimiento, ¿verdad? Para estar más pegados a Él, más pegados al Padre, conocer más de la palabra, madurar nuestro carácter, madurar en el conocimiento de la Escritura para nosotros y para el que está al lado nuestro, para nuestro prójimo. Tal vez algo que el Señor nos ministra a nosotros en determinado tiempo por alguna situación en la que estamos pasando es esa palabra de refrigerio que después nosotros podemos usar en una persona que pase por la misma situación por la que pasamos nosotros. Entonces es
esperar en el Señor, es buscarle al Señor, es pedirle al Señor. Es el único que a nosotros nos va a saciar. Es el único que en medio de cualquier situación por la que estemos pasando nos va a dar ese gozo. Que vamos a estar tristes porque estamos pasando una situación difícil y sí, vamos a estar tristes. Pero una cosa es estar triste y otra cosa es perder el gozo. Cuando nos somos bautizados en el Espíritu y tenemos esos frutos del Espíritu en nosotros, entonces el gozo, sin importar la situación por la que estemos pasando, ese gozo no se va. Ese gozo no se va. Esa paz del Señor no se va. En el 2023 yo perdí a mi mamá de un día para el otro y tuve que viajar desde acá, desde Miami, Argentina, de un día para el otro. Y si bien obviamente fue fuerte porque a mi mamá le dio una peritonitis y fue por eso que falleció, yo contaba apenas me enteré que la iban a operar. El primer vuelo que salió fue el primer vuelo que tomé. Pero bueno, no llegué a ver a mi mamá con vida. Si bien la situación fue difícil, porque era mi mamá, pero yo nunca perdí ni la paz ni el gozo del Señor. Pero no porque soy yo, sino porque el Señor se encargó de dejarme saber que Él estaba conmigo, que Él era el que me iba a fortalecer, que Él era el que me iba a sostener, que Él era el que me iba a sacar de esa situación, que Él era el que me iba a sanar de esa pérdida, ¿verdad? Y estando en oración con el Señor, porque en esos momentos en los cuales uno pasa por esas pruebas o esas cosas difíciles de digerir, es cuanto más uno se debe pegar al Señor. Es lo mismo que si uno se cayó de un barco y se quedó ahí en el medio de la deriva y le tiran el salvavidas y en vez de agarrarse del salvavidas, no, uno sigue nadando así como solito. Entonces el Señor es ese salvavidas del cual uno, cuando está pasando esos momentos tan difíciles, el cual uno se tiene que aferrar con uñas y dientes. Y ahí es donde el tener esa comunión con el Señor es el que a uno lo va a restaurar. Hay momentos o hay veces que el Señor lo va a restaurar más rápido que otras, dependiendo, como les decía al principio, de nosotros, de la velocidad que nosotros pongamos, de las veces que nosotros vayamos a buscar esa intimidad con el Señor. Él nos va a ir sanando de a poquito esa herida, va a ir cicatrizando de a poquito. Cuanto más intimidad tengamos con el Señor, esa herida era así de grande, se va a ir achicando hasta que va a ser una cicatriz. Y uno va a poder hablar de eso sin que esté en carne viva, porque eso ya está cicatrizado. Entonces el primer nivel es pedir, ¿verdad? Es pedirle al Señor con fe, creyendo que si está alineado a su voluntad, Él lo va a cumplir. El segundo nivel es buscarle al Señor, es buscar su rostro, es buscar su voluntad. Es preguntarle, Señor, vos me escogiste, yo tengo el privilegio de ser tu hija o tu hijo. ¿Para qué me llamaste? ¿Cuál es mi propósito? Ese es el segundo, es buscar, es preguntarle al Señor. Y el tercer nivel de la oración que Jesús menciona es llamar, ¿verdad? El llamar, en este nivel ya obviamente en el llamar, uno intercede, uno clama por sus necesidades. Pero no solamente por las necesidades nuestras, nosotros empezamos y clamamos por las necesidades del prójimo, por aquellos que de pronto nosotros ni conocemos y tal vez hay algún hermano de la iglesia que dice, pido oración por tal persona que está pasando esta situación. Entonces nosotros nos ponemos a interceder. Es el interceder por aquellas personas, sean familiares, sean amigos, sean compañeros de trabajo, que no conocen al Señor. Entonces interceder ante el Señor para que el Señor se revele a sus vidas, para que el Señor los atraiga con esas cuerdas de amor, como lo hizo con cada uno de nosotros que estamos hoy acá presentes. Es interceder por aquellos hermanos nuestros que están en países donde la palabra del Señor no puede ser hablada, que son perseguidos,
que son encarcelados, que son muertos, que hacen emboscadas para atraparlos, ¿verdad? Es interceder por ellos. Es interceder por cada uno de los países de los cuales nosotros pertenecemos. Es interceder por esta nación. Ese es el llamar, es el pararse en la brecha, no solamente por nuestras necesidades o de las personas que conocemos, sino por las necesidades de las personas que no conocemos incluso. Yo, como todos saben, porque el pastor se encargó de decirlo, fui católica. Fui católica 49 años de mi vida. Un montón. Y yo no sé quién oró por mí. No había nadie en mi entorno que fuera cristiano. Yo no tengo ni idea quién o quiénes oraron por mí. Y fíjense que si no hubiera sido por esas personas, el día de hoy yo no estaría acá. Entonces, debemos interceder por esas personas que nosotros no conocemos y están perdidas, ¿verdad? Porque yo no sé, como les digo, quién fue. Entonces bendigo a esos hermanos que han orado por mí, porque gracias a ellos el Señor tuvo misericordia de mí. Rasgó ese velo que cubría mis ojos. Y estoy aquí adorándole al Señor, agradecida con el Señor, sirviéndole al Señor. Soy una privilegiada porque el Señor me escogió para servirle. Recuerdo que cuando vine el 6 de agosto del 2020, a mí me trajo la pandemia. Y salí después de ese primer servicio. El pastor Roberto me dice, ¿y María, qué te pareció? Entonces le digo, no, bien, o sea, me gustó, pastor, no sé qué. Entonces le digo, pero bueno, yo sé, o sea, yo siempre he creído en el Señor, porque es verdad, yo siempre creí en Dios y es más, en todo grupo religioso que había ahí en la escuela me anotaban, porque fue de colegio de monja para colmo. Entonces, todo grupo religioso que había ahí yo iba. Incluso, perdón Señor, fui maestra de catequesis también. Entonces el pastor me dice, no, bueno, sí, pero esto es distinto, porque acá la invitación es a tener es una relación con el Señor, no una religión. Y el pastor tenía razón. El pastor tenía razón. O sea, yo estuve muy enojada mucho tiempo por haber sido engañada por tanto tiempo. Me había enojado, de verdad, me había dado bronca. Porque obviamente yo Biblia vine a tener en el 2020, porque a pesar de que me instruían, pero me instruían o me educaban con, ¿cómo se llama? El dogma religioso, sí, pero tiene un nombre, algo de católico, no me acuerdo ahora en este momento, se me fue. El catecismo, sí, pero tiene un nombre, la doctrina católica creo que se llama el libro. Entonces nosotros nos daban por eso ahí, pero no en ningún momento nos dijeron de comprar una Biblia. No les convenía. Entonces yo me enojé. Yo dije, ¿por qué me engañaron tanto tiempo? Y después, por otro lado, yo dije, bueno, está bien, vos también tuviste tu culpa, porque vos tampoco saliste de eso y te pusiste a mirar, investigar, ¿verdad? O sea, es como que me dijeron en eso y ya ahí me quedé. Estaba cómoda también yo. Entonces tampoco le echemos toda la culpa. Uno también tiene que ver ahí. Pero bueno, volviendo al tema, me fui con el pastor Oscar, me fui por las ramas. He tenido buenos maestros. Volviendo al tema, oremos por esas personas que no conocemos, porque nosotros no sabemos, ¿verdad?, quiénes pueden ser esas personas que el Señor escogió. Seamos insistentes y persistentes, ¿verdad?, en la oración. O sea, viste que nosotros manejamos un tiempo y queremos las cosas, y más ahora que es todo para allá. Queremos las cosas, queremos que el Señor responda así, ¿verdad? Y no persistimos muchas veces en la oración, y tal vez esa respuesta a nuestra oración está a una oración para encontrar esa respuesta, ¿verdad? Para que el Señor responda, estamos a una oración de distancia, y por ahí nos damos por vencido
en seguir persistiendo, ¿verdad? En seguir insistiendo. Y ahí tenemos el ejemplo que a mí me gusta mucho, el de la viuda, la parábola de la viuda. Cari, te los dije al revés los cosos. Primero va la parábola de la viuda. Eso es Lucas 18, del 1 al 8. Ahí está. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo de Dios, del hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, ¿hallará fe en la tierra? ¿Nos encontrará el Señor pegados a Él? ¿Nos encontrará el Señor orando, adorando, obedeciéndole, respetando su palabra? ¿Habrá fe en la tierra? Y el otro versículo es Lucas 11, del 5 al 13, en el cual hace referencia a lo que habíamos hablado de interceder, de pararnos en la brecha por aquellos que están en necesidad. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo: pedid, que se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, saber dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Vamos a aplaudir al Señor. Entonces, pedirle al Señor por esa gente, interceder por esas personas, ¿verdad? De manera persistente, insistiendo, ser como esa viuda que persistió, a pesar de que golpeaba, iba al juez y el juez no la quería atender. Entonces, hasta que llegó un momento que el juez dijo: bueno, mira, ya, le voy a hacer caso a esta viuda porque ya me tiene hasta acá. Entonces, ¿qué más? Nuestro Padre no nos va a escuchar a nosotros. Cuando nosotros vamos con ese corazón agradecido, con ese corazón humillado, ¿verdad? Ante Él, diciéndole: papá, no tengo ni idea, no sé cómo voy a salir de esto, no sé por dónde meterle mano a esto, no tengo ni idea. Ayúdame, Señor, ayúdame Espíritu Santo a poder discernir, dame sabiduría para poder confrontar esta situación que estoy enfrentando. Te pido, Señor, intercedo por aquellos que yo no conozco, intercedo por mis amigos, por mis familiares que aún no te conocen, para que tengas misericordia de ellos. Entonces, pedir, buscar, llamar, ser persistentes, insistentes en la oración, y el Señor la responderá.
según su voluntad. Démosle un aplauso al Señor. Si está, Kenny, ¿estás por ahí? ¿Me pones así? Vamos a orar para despedirnos, agradecerle al Señor por esta palabra. Gracias, Señor bendito, por esta palabra que nos has otorgado. Gracias, Señor, por este privilegio que me has dado de hablar tu palabra, de haberme escogido, Señor. Gracias, Señor, por estar aquí en Sanando las Naciones, mi Señor, donde estamos seguros que estamos recibiendo palabra, sana doctrina, mi Señor. Padre Santo, ayúdanos a pedir, ayúdanos a buscarte, ayúdanos a llamar, a clamar por aquellos que aún no te conocen, mi Señor. Ayúdanos a poner por obra esta palabra que nos has regalado el día de hoy, mi Señor. Te damos gracias, Señor, por haberte revelado en nuestras vidas. Gracias, Jesucristo bendito, por tu sacrificio, Señor. Ayúdanos, bendito Espíritu Santo, a buscar tu rostro, Señor. Bautízanos, Señor, con tu bendito Espíritu Santo. Ayúdanos a obedecerte, a serte fiel, Señor. Ayúdanos a esperarte sin manchas y con vestiduras blancas. Ayúdanos, Señor, a ser como esas 5 vírgenes prudentes que esperaban con aceite en la lámpara la llegada de su amado. A que cuando venga, Señor, haya fe en la tierra. Nos encuentres adorándote, buscándote, regocijándonos en tu presencia, mi Señor. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de todos aquellos que aún no te conocen, mi Señor. Revélate a sus vidas, así como lo hiciste con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar frutos agradables a ti. Ayúdanos a potenciar los dones y talentos que pusiste en cada uno de nosotros y ponerlos al servicio tuyo, de tu reino, del cuerpo de Cristo y del prójimo. Te damos gracias, mi Señor, por habernos juntado el día de hoy aquí en tu casa. Te pedimos, Señor, por nuestros pastores, por la pastora Amelia, el pastor Roberto, el pastor Oscar, la pastora Roxana. Guarda sus vidas, mi Señor. Ayúdalos siempre a permanecer pegados a ti, mi Señor, que nunca se desvíen de tu camino, mi Señor. Que la sana doctrina siga aquí en tu casa, mi Señor. Gracias, Señor, por nuestros padres espirituales, mi Señor. Los bendecimos. Gracias, Señor, por habernos plantado aquí en Sanando las Naciones. Te pedimos, Señor, por las riquezas de esta casa. Toca los corazones de cada una de las personas que se congreguen a ti y que te honren, Señor. Que honren tu casa, que honren tu obra, mi Señor. Que honren esos niños, esos comedores, mi Señor. Toca el corazón de aquellos que están patrocinando los niños o los que no están patrocinando todavía. Trae más patrocinadores, mi Señor, para que podamos demostrar tu amor, mi Señor. Que aquellos niños sepan que hay alguien que les importa, pero no por nosotros, sino porque tú pusiste eso en nuestros corazones. No es por nosotros. Eres tú el que pone el querer como el hacer, mi Señor. Te damos gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.